4 de la tarde, 23 minutos. Don Álvaro Forero, premonición para esta semana. Que independientemente de quién gane, se ha elegido procurador, va a recibir críticas por político, o muy político, o de un sector o del otro. Y obviamente si gana el señor El Hash, pues sus críticas serán merecidas, porque pues más político imposible. Pero el problema no es de los nombres. Cada 4 años nos dedicamos a hablar de el candidato fulano y del otro. Sí. Y el problema es el sistema, un sistema que está requete mal diseñado. La Procuraduría es para controlar el sistema político, pero el sistema político controla la Procuraduría. ¿Cómo lo controla? Mediante la elección. ¿Quiénes nominan? El presidente, que es político. Sí. 2 cortes que se han politizado, porque allá hacen campaña los políticos. Sí. Y escoge el Senado, que es de políticos. Uh-huh. Es decir, está diseñado para que el procurador, que debe vigilar las conductas de los funcionarios públicos, esté en manos de los políticos. Es decir, el ratón cuidando el queso. Los políticos nominan a los funcionarios públicos que vigilan la Procuraduría. Y a la vez nominan al procurador. Y a la vez el procurador les da puestos en la Procuraduría para que voten por él y para tenerlos contentos. Es decir, una gran farsa, porque la Procuraduría, que tiene un presupuesto gigantesco, una nómina gigantesca, unos sueldos altísimos, una capacidad, un poder gigantesco, no sirve sino para que los políticos se cubran con la misma cobija. Terminas sirviendo a veces para lo contrario, para que unos políticos persigan a sus enemigos políticos. Lo increíble es que esto pasa 4 años, esto se sabe y nadie dice nada, todo el mundo tan contento. Esa Procuraduría politizada no sirve, porque lo único que promueve son los vicios de la política. De primicia de don Ricardo Ospina hace algunos minutos, don Álvaro, que la próxima semana, el miércoles, será elegido el Procurador General de la Nación entre los 3 candidatos. Como usted dice, 2 propuestas de Cortes y una propuesta del presidente. Eso que dice usted, don Álvaro, tendría unas razones de una muy buena y profunda reforma política que tendría de la mano con el espíritu de la Constitución del 91, que cuando se creó y se aprobó, don Álvaro, pues con las 2 reelecciones se quedaron atravesadas las elecciones y pasa lo que pasa. Hay que reconocer una cosa. Yo cuando estuve en una fundación que se llamaba Liderazgo y Democracia, hicimos un estudio de derecho comparado para mirar cómo funcionaba internacionalmente esto. La noticia clara es que Procuraduría no hay en ninguna parte, es una entidad que sobra. Pero la otra es que los entes de control en muchas partes se eligen de manera parecida para tratar de generar equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lo que pasa es que en muchos de esos países no hay clientelismo y los políticos no manejan los cargos y el gobierno no maneja a los políticos a través de los cargos. Entonces, la solución es eliminar la Procuraduría, pero pues los políticos no van a dejar. Entonces, por lo menos que deje de ser un botín burocrático y se vuelva un ente de control real. Don Pedro Viveros, premonición para esta semana. Jorge, faltan 43 días para las elecciones en los Estados Unidos. Sí, vi el conteo en la cuenta de Barack Obama, ¿no? 5 de noviembre, sí. Exactamente. Llama la atención que hoy publique el New York Times, y ahí va mi premonición, una encuesta donde Donald Trump parece estar cogiendo una ventaja importante. En esa encuesta, las otras, y esta es una encuesta hecha en estados que son esos estados pendulares. Y Kamala Harris sigue también avanzando en otros estados. Lo interesante es que de aquí a esos 43 días se va a apretar mucho esa campaña, porque sin duda los temas, digamos, coyunturales pueden terminar moviendo un electorado muy pequeño para un lado o para el otro. Mire, por ejemplo, qué ocurrió esta semana. Kamala Harris había dicho desde hacía muchos años que ella no estaba de acuerdo con lo que estaba ocurriendo con los asesinatos y las armas que producían pues estos asesinatos que son recurrentes en los Estados Unidos, en colegios, en centros comerciales, en fin. Y en los últimos días ha dicho que ella porta armas y que está de acuerdo con eso. Trump está cobrándole eso duro a Kamala Harris en esta coyuntura. Y por su lado, Kamala Harris retó a un nuevo debate a Trump. Trump le dijo que no asistía a un debate, y eso también, por otro lado, pues le está cobrando a Donald Trump
que no quiere asistir a un debate porque según todas las encuestas, el debate que hizo con Kamala Harris no le fue bien. Yo simplemente creo, y mi premonición es, a medida que vayan corriendo esos días y se acerque la fecha fatal del 5 de noviembre, en estos 43 días que quedan, se va a apretar mucho esa campaña. Mucho. Y no sabemos en realidad nada está ganado. A dónde termine. A tal punto, Jorge, que Trump le hicieron una entrevista y dijo que si perdía con Kamala Harris, no se volvía a presentar en el 2028. Mucha gente piensa que esa es, digamos, como una especie de salida que él tiene en caso de que llegue a perder con Kamala Harris el 5 de noviembre. Premoniciones para esta semana, Silvia Patiño. Jorge Alfredo, este sábado es 28 de septiembre, se cumplen 2 meses desde las elecciones presidenciales en Venezuela, en las que el chavismo dice que obtuvieron una victoria arrolladora de parte de Nicolás Maduro, mientras que la oposición pues insiste en una serie de irregularidades que habrían generado pues justamente todo lo que hemos visto en los últimos 2 meses, entre ellos una represión tremendamente grande y dura de parte del régimen de Nicolás Maduro, además de la reciente salida de Edmundo González, el candidato de la oposición, a España. Todo esto mientras además hoy se conoció que hubo una persona que fue la encargada de tender los puentes o el puente entre Edmundo González y el chavismo para poder salir de Venezuela, mientras estaba refugiando en una embajada en Caracas. Pues mi premonición es, el 28 de septiembre el chavismo va a convocar a marchas, la oposición también, porque la oposición necesita mantener vivas esas manifestaciones y ese llamado al pueblo a no rendirse, por lo menos no hasta el próximo 10 de enero, que es la fecha en la que termina el periodo de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Allá veremos en ese momento qué va a pasar con el Palacio de Miraflores y qué va a pasar con la situación política de ese país. Pero también entonces habrá marchas de parte del chavismo que dice que van a celebrar esa victoria de Nicolás Maduro. Vamos a ver qué pasa en las calles, Jorge, y eso sin duda será un medidor para ver qué tanto afectó la salida de Edmundo González en los venezolanos, si todavía siguen o no siguen esperanzados, pero también esas manifestaciones van a servir para medir cómo está el chavismo o el madurismo en Venezuela, porque Diosdado Cabello dice que van a salir millones de venezolanos que están contentos con la reelección de Nicolás Maduro, pero cada vez que han convocado no ha salido casi nadie. Así que vamos a ver, y mi premonición es que el sábado 28 de septiembre vamos a ver justamente eso, cómo está hoy el termómetro político en Venezuela. Ay, señor Maduro desde Miraflores, alístese.